Bueno, itzaldiko gaia izango da pentsioen egoera eta 5 urteko aurrekezpena horretaz hitz egingo dugu. Esan duten moduan, 5 urteko aldarrikapenak titular bat baino zerbait gehiago merezi du. Mobilizazio honetan egiten ari garen lan pedagogikoa harro sentitu behar gara. Kudeaketako gaitasuna erakutsi dugu eta gure eskubideak defendatuz gure aurrekoenek baino maila altuago eman dugu. Hau da, duintasuna, iraunkortasuna, irmotasuna eta elkartasuna erakutsi eta irakatsi dugu. Honetaz, hitz egiteko aditu bat etorri zaigu. Marcial hitz egingo du erderaz eta bere aurkezpena azalduko du. Gogoratzea, hitzaldia amaitzen danean, tarte bat egongo da zure galderak eta zalantzak kezkak eta dana egiteko. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias en primer lugar a todos por venir aquí a escuchar a 4 viejos hablando de las batallas. Pero creo que es algo muy interesante para conocer cuál ha sido nuestra historia sobre las pensiones y nuestra lucha en estos 5 años. El tema de la charla de hoy es la situación de las pensiones. Los 5 años de actividad reivindicativa merecen algo más que un titular. Tenemos que reivindicar nuestra labor pedagógica en las movilizaciones. Hemos demostrado capacidad de gestión y defendiendo nuestros derechos hemos estado a mayor nivel que nuestros detractores. Hemos mostrado y hemos dado una lección de dignidad, constancia, firmeza y solidaridad. Y para hablar de esto han venido Pachi Fernández y Marcial Iglesias, que nos hablará desde lo que fue el inicio de esta lucha hasta más o menos cuando Zapatero, de las historietas que nos montaron en el 2011 con los recortes. Al final de esta charla habrá un tiempo para preguntar dudas, preocupaciones y cualquier otra historia que se os venga a la cabeza. Buenas tardes, mi nombre es Marcial. Yo les hablaré del movimiento desde sus inicios el 15 de enero del 2018 hasta el presente. Como podréis observar, hemos traído varias fotografías que están expuestas fuera del comienzo del movimiento, así como de la primera pancarta, aunque me han dicho que, bueno, igual no era la primera exactamente, pero bueno, era de las que estaban, las primeras que estaban allí. Permítame, antes de nada, hablaré sobre los ataques que se han producido por los distintos gobiernos, lo que demuestra que no hay tanta diferencia entre ellos, que en su ámbito de gestión apoyan y defienden la pérdida continuada de los derechos adquiridos por los pensionistas. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No ha sido fácil, ni es sencillo estar durante 5 largos años, lunes tras lunes, en las calles y en las plazas, y más a nuestra edad. Durante este periodo hemos perdido a muchos compañeros y compañeras, un recuerdo para todos ellos. Y mi enhorabuena a todos y a todas que hemos hecho posible llegar hasta aquí. Bien, el inicio de las movilizaciones tuvo lugar el 15 de enero del 2018 como consecuencia del 0,25 del gobierno del PP, con su mayoría, que nos impuso con su mayoría absoluta durante 5 años. Pero la gota que colmó el vaso fueron las cartas enviadas
por Fátima Báñez a los pensionistas. Unos 50 pensionistas acudieron a las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao mediante mensajes enviados por WhatsApp en señal de protesta. Los que allí estuvieron presentes decidieron continuar con las protestas y concentraciones el lunes siguiente. El segundo lunes, día 22 de enero, ante la posibilidad de ser sancionados, se tomó la decisión de conformar una plataforma oficial para representar a los pensionistas de Vizcaya y atender a los medios de comunicación. La primera reunión para conformar la plataforma fue en el Salón de Volunta, el día 29 de enero. El día 6 de febrero, la plataforma fue en el Salón se conformó la plataforma de PJB, Pensionistas Jubilados de Vizcaya, con el NIF G95909214, dotándola de estatutos, así como el presidente fue José Le Perea, como secretario Víctor Etallo, como tesorero Ángel Cáceres y como vocales María Nutini y Adelina, ya fallecida. Más tarde fueron vocales Pilar y Andrea, aquí presente hoy. No tenían una sede, pero para recibir a la prensa y unificar criterios antes de las concentraciones, se reunían una hora antes en el salón de juegos de la cafetería que está en la calle de la Ribera junto al Teatro Arriaga, que ahí se reunieron semanalmente hasta el día 26 de febrero. El día 22 de febrero fue la primera manifestación y en dicha manifestación se trató de entregar las cartas enviadas por Fátima Báñez en la subdelegación de trabajo. A primeros de marzo fue la primera reunión en la Bolsa con las distintas plataformas de pensionistas de Vizcaya y la primera gran manifestación conjunta con el resto de Euskal Herria y con el resto del Estado fue el día 17 de marzo, en una manifestación multitudinaria e histórica en Bilbao. Según datos oficiales, nos manifestamos 125.000 personas. La crisis financiera llegó en el 2009. Nos sumió en una profunda crisis financiera y económica, pero sobre todo de grandes reformas en el sistema público de pensiones, con la reforma del 2011 que aún persiste y persistirá hasta el año 2027. No debemos olvidar que esta reforma del 2011 fue apoyada por las direcciones de los dos grandes sindicatos de este país, Comisiones Obreras y UGT, con Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez, y en la COE, Sandro Rosell. El contenido se centraba en aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años y la necesidad de cotizar más de 37 años para cobrar el 100% de la pensión, de la base reguladora, y la ampliación del cómputo del cálculo de 15 a 25 años. Esta reforma, que aún hoy seguimos padeciendo, es uno de los mayores ataques y recortes a los trabajadores y a los pensionistas. La reforma del PP llegó en el 2013. Estos fueron los orígenes del movimiento de pensionistas y del 5º aniversario que estos días celebramos. Y hasta aquí puedo leer, como se suele decir. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Pachi, que es el ponente de esta charla, y él nos hablará del presente y del futuro. ¡Viva el movimiento de pensionistas y obreros! ¡Viva! Bueno, como todos los lunes, compañeras y compañeros, egunon guztioi lagunok. Ya sé que por la mañana, pero ahí tenemos. Vale.
Como ha dicho Marcial, el movimiento de pensionistas empezó de forma espontánea en enero de 2018. A mí me toca describir brevemente la evolución y dónde estamos ahora y cómo pretendemos seguir. La evolución, a grandes rasgos, podría decirse que está absolutamente mediatizada por los acontecimientos políticos. Todos los pasos que ha dado el movimiento pensionista han tenido una relación directa con las cosas que ocurrían a nivel del gobierno, a nivel de las decisiones que tomaba el gobierno en relación con las pensiones. Me voy a explicar un poco mejor. Hoy, aquí y ahora, en esta semana, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, el lunes pasado, ha juntado a 33, ha tenido 33 concentraciones en otros tantos pueblos en Vizcaya, ha tenido 22 concentraciones en otros tantos pueblos de Áraba, de Guipúzcoa, 6 en Áraba y 2 en Nafarroa. En total, nos hemos movilizado el pasado lunes casi 4.900 pensionistas. ¿Cómo explicar esto si no fuera porque hay razones y poderosas razones que nos hacen juntarnos todos los lunes en las plazas? Yo creo que la explicación hay que buscarla ahí. ¿Cuáles son las cosas que nos mueven a hacerlo? Bien, siguiendo por el 2018, por donde habíamos empezado, ante las grandes movilizaciones que ya se produjeron, a la que ha hecho referencia Marcial, el 17 de marzo de 2018, 115.000 personas en Bilbao, hubo las primeras reacciones políticas. El gobierno de Rajoy pacta con el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los presupuestos generales del Estado de ese año, que llevan con retraso un cambio radical en lo que habían hecho hasta entonces. Desde 2014 hasta 2017, el famoso IRP, Índice de Regularización de las Pensiones, que instauró la ministra Fátima Báñez, significó que nos aumentaron la pensión en cada año el 0,25%. En 2018, fruto del acuerdo al que hacía referencia entre el PNV y el señor Rajoy, de entrada ya se suben las pensiones en el 1,6%. Con todo, este gobierno de Rajoy en minoría no consigue superar una moción de censura que se plantea en junio y accede como presidente del gobierno el señor Pedro Sánchez. Fruto de ese acceso del señor Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, se produce una paga complementaria del 0,1% para igualar de este modo la inflación registrada ese año, que fue del 1,7%. Conviene no olvidar, cuando estamos hablando de inflación, que hay muchas formas de medir la inflación, y todas son buenas y todas son malas, depende cómo se utilice. A partir de 2018, la que se utilizó, que es la que se siguió utilizando en 2019, 20 y 21, era la media de las inflaciones interanuales mensuales de los 12 meses anteriores a noviembre del año. Lo explico mejor. Empezaban en diciembre del año precedente, enero, febrero, marzo, hasta noviembre de este año, y dividían por 12. Bien, esto fue un cambio radical en relación con lo que habíamos tenido, sin duda. ¿Fue todo? No, no fue todo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esto se mantuvo durante un corto periodo de tiempo hasta que en 2020, ya con un nuevo gobierno, que era el gobierno de coalición que ahora tenemos, definido por el propio presidente como el más progresista de la historia, que se constituye en enero de 2020, se producen las conclusiones de la llamada Comisión del Pacto de Toledo de 2020. La Comisión del Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria, es decir, la forman diferentes parlamentarios que se juntan para discutir en torno a las pensiones, llegar a un acuerdo y, una vez conseguido el acuerdo, ir a las Cortes Generales. ¿Con qué objeto? Con uno muy sencillo, de no montar un gran debate en las Cortes Generales en torno a una cuestión tan candente, tan sensible como son las pensiones, que cobramos más de 9 millones de trabajadores en el Estado español. Bien, ¿qué ocurrió entre tanto en el movimiento de pensionistas? Porque estamos hablando de la historia del movimiento de pensionistas. Pues varias cosas. A raíz del triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez en junio de 2018, una persona a la que ha citado mi compañero Marcial antes, que es Josele, que era un miembro destacado del Partido Socialista de Euskadi, abandona el movimiento de pensionistas y hace una carta pública que publica el Correo Español diciendo que abandona porque una vez que Rajoy ya no está en el gobierno vamos a tener todos los problemas resueltos. Bien, ¿qué ocurrió a continuación? Pues que en abril hay unas elecciones generales, no hay una mayoría absoluta, no se consigue formar gobierno
y hay que volver a hacer unas elecciones que tienen lugar en noviembre. Y entre tanto, la mayor manifestación que se ha producido en Madrid durante todo este periodo. Vamos a hacer memoria. La famosa marcha del norte y la marcha del sur, que sale una de Baracaldo y otra de Rota y se junta en Madrid, y el día 16 de octubre hacemos una manifestación ante las Cortes de aproximadamente 100.000 pensionistas. En esta manifestación, conviene recordarlo porque bajo mi punto de vista sin duda es relevante, participaron, si no como convocantes, sí asistieron a la manifestación miembros destacados de las dos mayores confederaciones sindicales a escala estatal, Comisiones Obreras y UGT. Repito, octubre de 2019. ¿Qué ocurre? Proceso electoral. A pesar de que los partidos que antes no habían conformado gobierno obtienen un peor resultado, esta vez se llega a conformar un gobierno y se conforma el gobierno del que hablaba antes el 10 de enero de 2020. Bien. Pacto de Toledo. Este gobierno lo primero que hace es activar el Pacto de Toledo y el Pacto de Toledo toma una serie de resoluciones. Y cuando llegamos al Pacto de Toledo también quiero aquí hacer una paradita. Vamos a reflexionar. Desde la historia de las pensiones, y si hablamos de la historia reciente, desde la transición democrática, cada vez que ha habido una reforma de pensiones se han producido diferentes acontecimientos de una manera repetida. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Resoluciones de la Unión Europea, primero. Segundo, acuerdo de diálogo social entre las patronales, los sindicatos y el gobierno. Tercera, acuerdo del Pacto de Toledo. Y cuarta, ley que condensa los acuerdos precedentes. Cuando hablo de 2020, estoy hablando de la pandemia. La pandemia empezó en 2020 y como consecuencia de la pandemia, o tal vez no, pero utilizándola desde luego como argumento, la Unión Europea lanza el famoso Plan de Reconstrucción y Resiliencia que en inglés llaman Next Generation. ¿Y qué dicen en este plan? Pues que van a poner a disposición de los diferentes gobiernos cantidades ingentes de dinero, de euros, para contribuir al desarrollo económico necesario para combatir los efectos de la pandemia. Hablan en concreto de economía verde, economía digital, etcétera, etcétera. Al Estado español le conceden de entrada nada más y nada menos que 140.000 millones de euros, pero, y este es el pero que ocurre siempre con las resoluciones de la Unión Europea, a cambio de esto exigen una serie de medidas que ellos llaman de limpieza y de consolidación de las cuentas del Estado, es decir, que no aumente el déficit público, que el gobierno no gaste más de lo que tiene y que por lo tanto los que gozamos de los servicios sociales nos apretemos el cinturón porque vienen momentos duros. Y si no lo hacemos, no habrá dinero. Esto es importante, porque esto es lo que condiciona todos los acuerdos del Pacto de Toledo, que es de junio del 2020. Y a partir de ahí, en julio del 2020, se produce el acuerdo social con las centrales sindicales, POC, PYME y Gobierno, y a partir de ahí llegamos a la ley 2121, que es la ley de diciembre del año 2021. En esta ley, que curiosamente se denomina Ley de Garantía de la Revalorización de las Pensiones en términos de poder de compra, curiosamente es la ley que menos garantiza lo que dice garantizar. Y me voy a explicar. Claro que sí. Supuestamente esta ley va a aumentar las pensiones o va a revalorizar las pensiones según el IPC real o según el IPC medio que ellos definen. Esto para mí no es relevante, porque insisto, no importa mucho cuál IPC tomes, importa más el resultado del momento en que tomes un IPC u otro, una tasa de variación de IPC u otra. En este caso, ellos toman el IPC medio que describía antes. Pero, y esta es la gran cuestión del asunto, se olvidan de añadir algo que era decisivo y fundamental en la revalorización de las pensiones antes del 2011, que era de lo que hablaba Marcial en este momento, y también durante los 2 años 2819, 20 y 21, que es la famosa paga compensatoria, la que nosotros llamábamos paguilla. ¿Qué hacía esta paga compensatoria? Que si nos subían las pensiones menos de lo que efectivamente subía el coste de la vida, en enero del año siguiente nos compensaban por la diferencia.
Lo mismo que hizo el señor Pedro Sánchez y su gobierno en 2018, cuando nos dieron el 0,1% más que cobramos en 2019. O lo mismo que nos hicieron en 2021, que nos dieron un 1,6% más para sumar al 0,9% que nos habían dado antes y llegar al 2,5% que era la inflación que habíamos tenido ese año. ¿Qué ocurre ahora? Algo muy sencillo, que efectivamente en 2022 se acabó la paga, es la última paga ya compensatoria, en 2023 ya no hay. ¿Y qué ha ocurrido en 2022? Que nos han subido las pensiones el 2,5% y que según los datos del gobierno, el índice de precios al consumo, el IPC famoso, ha subido un 8,5%. No hace falta darle muchas vueltas para saber que si el coste de la vida ha subido un 8,5% y a nosotros las pensiones nos han subido un 2,5%, hemos perdido un 6% de poder adquisitivo. Y cuando hablo de poder adquisitivo estoy hablando en términos de patatas, alubias y garbanzos, ¿vale? Y esto es lo que en este momento está pesando. Esa es nuestra actualidad. ¿Qué hubiera ocurrido antes? ¿Qué hubiera ocurrido en 2018, 19, 20 o 21? Pues que el gobierno, en este mes que hemos pasado de enero de 2023, nos hubiera compensado con esa diferencia del 6%, nos hubiera dado una paga compensatoria del 6%. Y hubiéramos tenido más dinero. Sí, pero no solo hubiéramos tenido más dinero. Más importante que esa paga en sí misma sería que cuando se dice que nos suben las pensiones o que las revaloricen el 8,5%, no solo importa en qué porcentaje nos les aumentan, importan sobre qué base se aplica ese porcentaje, porque no es lo mismo aplicar el 8,5% de 100, que es 8,5, que de 1000, que es 85. Si en 2023 nos hubieran dado la paguilla compensatoria con ese 6% más, el 8,5% se hubiera tenido que aplicar sobre una cantidad superior. ¿Qué conclusión tiene todo esto? La conclusión no la hemos visto todavía porque no estamos en diciembre de 2023, pero os aseguro que yo me apostaría una buena cantidad de dinero, si hay alguien valiente, a decir que cuando acabe 2023, en este año 2023, volveremos a perder poder adquisitivo aún con la subida del 8,5%. Y esto, fijaros que, vamos, el estudio está hecho, incluso en el caso de que la tasa de inflación en diciembre del año 2023 descienda hasta el 4%, algo que con los datos que tengo en este momento me parece bastante difícil de creer, pero aún así, aún que la inflación en diciembre de 2023 sea del 4%, habremos vuelto a perder poder adquisitivo en el año 2023. Bien, sigo. Esto era un inciso, hay cosas que se hicieron, sin duda. Está claro que el famoso IRP, el índice de revalorización de las pensiones, el famoso 0,25 para entendernos, pasó a la historia. Pasó a la historia otro elemento que no nos afecta a nosotros directamente como pensionistas, pero que sí que afecta a nuestros hijos y nietos, que era el llamado factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad era un mecanismo mediante el cual las pensiones se revalorizaban no en función del coste de la vida, sino en función de los incrementos salariales y de los ingresos en la caja de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero que os hagáis una idea de lo que esto significaba, una fórmula bastante larga, pero lo que significaba es que cuando nos aplicaron el aumento del 0,25%, si hubieran aplicado la fórmula, nos hubieran tenido que reducir las pensiones en algunos de estos años, 14, 15, 16, 17, hasta el 2,6%, porque salía un índice negativo con la fórmula que ellos pretendían establecer. Bien, eso quedó apartado en el acuerdo del PNV, lo postergó hasta el año 23 y ahora recientemente con la ley del 21 de diciembre del año pasado definitivamente parece que ha quedado olvidado. No del todo, como explicaré más tarde. Bien, ¿qué otras cosas se consiguieron? A cambio de muchos de los ataques a los que ha hecho referencia Marcial, hubo una cosa importante que sí que se consiguió, que fue aumentar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52-54% que estaban al 60%, lo cual algo es algo. ¿Esto resuelve el problema de las viudas? Pienso que no. En primer lugar, porque trata a todas las viudas por igual. Da igual que usted esté cobrando la pensión máxima, usted tiene derecho a esta pensión de viudedad. Ahora, si usted no cobra ninguna pensión, tiene derecho a la misma pensión de viudedad. Esto, de entrada, parece bastante injusto. Pero cuando hablamos de las mujeres y hablamos de injusticia, pues parece que son términos casi sinónimos, porque la brecha en las pensiones de las mujeres parte
de una brecha evidente, que es la brecha salarial de las mujeres. No solo, pero es una parte fundamental. Bien, de todas maneras, insisto, las cosas que hemos conseguido, hay que decirlo, pero lo hemos conseguido. Yo no sé si hay muchas más cosas que podamos decir que hemos conseguido. Pero bueno, vamos a seguir por donde lo había dejado antes de hacer el inciso. Decía que en 2019, en la manifestación del 16 de octubre de 2019 en Madrid, con 100.000 participantes, participaron comisiones obreras y UGT. Cuando se constituye el gobierno PSOE, Unidas Podemos, con el apoyo de otros, comisiones obreras y UGT se bajan del carro. El PNV ya lo había hecho antes, a raíz del acuerdo del PNV con Rajoy. Por lo tanto, en el movimiento de pensionistas, y esto lo hemos vivido, los que allí estábamos, hubo no solamente José, al que hizo referencia antes Marcial, sino que otros compañeros abandonaron el movimiento estimando que ya nuestros objetivos habían sido cumplidos. Claro, por eso he hecho el inciso tan largo, porque si efectivamente los hubiéramos cumplido, no hubiera inciso. Ya está, lo hemos conseguido, ya está, pero el problema está, compañeras y compañeros, que no lo hemos cumplido. En primer lugar, no hemos cumplido una reivindicación histórica del movimiento, que era la pensión mínima. Para esto, yo creo que hace falta ir un poco más atrás en la historia. ¿Qué son las pensiones? Las pensiones, ¿cómo surgen? ¿Qué es esto? Y para ello tenemos que hablar de un término que desgraciadamente está muy utilizado y muy malamente utilizado muchas veces, que es la solidaridad obrera. Las pensiones surgen porque los trabajadores ayudaban a aquellos trabajadores que se quedaban en el paro o que estaban enfermos, o a aquellas mujeres que tenían hijos, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema actual de pensiones de reparto no es más que la consolidación a nivel de Estado de la solidaridad obrera. Vale. ¿Esto qué tiene que ver con el presente? Pues yo creo que tiene mucho que ver con el presente. El hecho de que sigamos diciendo que las pensiones tienen que servir para ayudar a aquellos de nosotros, aquellos trabajadores en activo que quedan al margen del mercado de trabajo, que están en el paro, que están enfermos, etcétera, etcétera, sigue teniendo todo su peso, sigue teniendo toda su validez. Y por ello decíamos que parecía lógico, hace 5 años, reivindicar una pensión mínima para todos de 1.080 euros. Esta cifra no es una cifra que se le ocurriera a algún iluminado, no, es una cifra que tiene su origen también en la Unión Europea, como no. La Unión Europea estableció en un documento que llama pomposamente Carta Social, que el salario mínimo interprofesional en los países de la Unión tenía que ser como mínimo del 60% del salario medio. Entonces en el Estado español en aquel momento el 60% del salario medio llegaba a ser más o menos de 1.200 euros. Y en 1080 surgía de decir, bueno, pero los pensionistas tenemos algunas ventajas que los trabajadores normales no tienen. Pagamos menos en el transporte, pagamos menos en el cine, tenemos el piso pagado. Por lo tanto, vamos a conformarnos con que la pensión mínima sea el 90% de ese salario mínimo. Si el salario mínimo es de 1.200, el 90% de 1.200 son 1.080. Vale. ¿Por qué mantenemos por ahora esto? Porque no lo hemos conseguido. Porque seguimos diciendo a todo el mundo que nos quiera oír, queremos que haya una pensión mínima de 1.080, que consideramos que es lo mínimo para vivir con dignidad. Hay un montón de historias que se pueden contar al respecto. Este domingo, no, el anterior, la vicelehendakari y consejera de Empleo Idoia Mendia, en unas declaraciones a Radio Euskadi, decía que no entendía muy bien por qué seguíamos hablando del 1080, porque realmente con la aplicación del decreto que han aprobado en el gobierno vasco en diciembre de 2022, que es de aplicación a partir del 26 o 29 de marzo de este año, ya cualquiera va a tener un ingreso mínimo de 1.013 euros. Bien, desgraciadamente a la señora Mendia se le olvidaron dos cosas importantes. La primera cosa importante es que las pensiones las cobramos, y todos lo sabemos, 14 veces al año, 12 mensualidades y 2 pagas extras. El complemento de la RGI se cobra 12 veces al año. La diferencia no es banal, son casi 3.000 euros al año, 2.985 para ser exactos. Esta fue la primera cuestión que se le olvidó. La segunda, que es igual de importante o tal vez más,
es que las pensiones las cobramos individualmente, cada uno de nosotros tiene su pensión. Sin embargo, la RGI, la renta de garantía de ingresos que complementa el gobierno vasco, es por unidad familiar. ¿Qué significa esto? Que si tú vives con alguien que ya tiene una pensión, tú ya no tienes derecho a cobrar el complemento de la RGI. Hay un tercer aspecto, que no es tanto sus declaraciones como los hechos tal cual son, y es que simplemente en la comunidad autónoma vasca, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, hay casi 60.000, 59.000 y pico personas pensionistas que cobran la pensión mínima, que en el año 2023 será de 783 euros. Y hay casi 13.000 que cobran la pensión mínima no contributiva, que son aquellos que no tienen derecho a ninguna pensión, y entonces el Estado les da esa ayuda, que es de 484 euros. Si sumamos 59.000 más 13.000, pues nos salen 62.000 aproximadamente personas que la comunidad autónoma vasca están cobrando estas pensiones mínimas. Como veis, 484, 783, muy alejados de los 1.013 euros de los que nos habla Idoia Mendía. Sin embargo, ¿sabéis cuántos cobran realmente la compensación hasta los 1.013 euros? No llegan a 13.000, es decir, el 17% del total. ¿Por qué es esto? ¿Que somos tontos? No. Simplemente que las dificultades burocráticas para solicitar estas compensaciones son tales que mucha gente se desespera, mucha gente ni va. Vamos, de hecho tengo una visita pendiente a la ANVIDE con una cuestión de este tipo, porque no es sencillo hacerlo. Bueno, 1080, si utilizamos el mismo criterio que utilizaba antes de la inflación, diríamos, hombre, ahora tendríamos que pedir más, porque con una inflación del 8,5% en 2022, yo digo sí, sin ninguna duda, pero vamos a seguir peleando por 1080 porque todavía no lo hemos conseguido. Y en este sentido, y ahora ya hablo del futuro, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria está organizando unas jornadas de asamblea permanente y ayuno en Bilbao con participantes de los 4 herrialdes para la semana que va del 13 al 18 de marzo, el próximo mes. Desde luego, en la plaza hablaremos más en concreto de esta cuestión y veremos a ver si algunos de nosotros está dispuesto a participar en este encierro con ayuno o sin ayuno, porque hay gente que pretende estar los 5 días y otras compañeras y compañeros que solo van a estar un día y algunos que solo van a ir por la tarde en plan de apoyo. Por supuesto, esta movilización acabará el día 18, que es sábado, con una manifestación en Bilbao que pretendemos que sea masiva. Bien, 1080. Pero esto no es todo, hay más cosas. He hablado de 1080 y he hablado de la revalorización de las pensiones y de la paguilla. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo voy a seguir con el presente más presente y luego pasaré con otra cosa importante. El presente más presente es que muchos de nosotros hemos recibido la carta del ministro Escrivá. Hemos hecho muchas veces actos para quemar las cartas de otros ministros anteriores. Esta moda empezó con la ministra Fátima Báñez con la subida del 0,25%. Yo no sé si alguien ha planteado que quememos la carta de Escrivá, pero desde luego motivos no faltarían. Voy a leer solo 2 o 3 frases. Dice, el 8,5% porcentaje que iguala el crecimiento medio de los precios en 2022, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión. Dices tú, vamos a ver. Si en 2022 me ha subido el 2,5% y me subes el 8,5% para 2023, ¿cómo que en 2022 me ha usted garantizado la revalorización del pensión? Falso. Y ya no voy a repetir lo que he dicho antes, porque es que resulta que para 2023 tampoco nos la va a garantizar. Bien. La siguiente cosa que me llama la atención de la carta es una carta para mí no tiene desperdicio. Dice, es evidente que en 2022, claro, hemos vivido un aumento de la inflación vinculado a la guerra de Ucrania. Bien. Esto de la guerra de Ucrania y la inflación también creo que merece que le dediquemos aunque sea 30 segundos. Porque es que resulta que el proceso inflacionario que empezó en Estados Unidos, como casi todas las cosas en el mundo en el que vivimos, empezó en junio de 2021. Y que yo sepa, la guerra de Ucrania empezó en febrero de 2022. Es decir, casi un año después. Por lo tanto, ligar inflación, guerra de Ucrania, poco dificultoso. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. A mí me gusta tomar leche del día y me costaba €1 la leche del día. Y de repente, en un plazo de 6 meses, demonios, la leche del día 1,45. Oiga, que me han subido el 45% la leche. ¿Qué es que viene de Ucrania?
La leche también la ordeñaban las vacas por Ucrania. Esto aquí algo no me cuadra. Y claro, y cuando hablamos de la paleta de Ibérico, también venía de Ucrania, y todo venía de Ucrania. Bueno, señor ministro, no me engañe, ¿vale? Y acabo, que ya es la última, porque dice: el poder adquisitivo de su pensión está siempre asegurado gracias a la ley 21/2021, aprobada a finales del año 2021. Señor ministro, lo siento, pero no es verdad. No ha garantizado nada de lo que usted dice que garantiza. Como la propia ley, que se llama Ley de Garantía, y no garantiza nada. Vale. ¿Qué más cosas que tenemos aquí ahora sobre el papel, sobre la mesa? Tenemos varias. En la Ley 21/21 de la que acabo de hablar, había una disposición adicional que decía que en el plazo de un mes el gobierno tendría que encargar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que debería estar terminada en el plazo de 6 meses. Esto de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social tiene también su encanto, porque es algo de lo que nos llevan hablando de una manera o de otra desde el primer Pacto de Toledo, y el primer Pacto de Toledo fue en el 95, que ha llovido, hablando de los gastos impropios, es decir, que lo que los gobiernos sucesivos han estado gastando el dinero de las cotizaciones sociales en cosas que no corresponden. En mi opinión esto es discutible, pero voy a dejarlo ahí, porque hay que recordar que hasta el año 99 con las cotizaciones de la Seguridad Social se pagaba la sanidad pública, gran parte de la sanidad pública. Y para mí era algo que debería seguir pagándose, porque es una cosa más de lo que hablaba antes de la solidaridad y seguridad. Pero bien, dejémoslo ahí. El Tribunal de Cuentas, nada sospechoso de ser amigo de los pensionistas ni nada por el estilo, en 2018 dice que con cargo a la Tesorería General de la Seguridad Social, los diferentes gobiernos se han gastado 103.000 millones de euros. 103.000 millones de euros. Bien, no es todo. El señor Fernández Toso, al que también Marcial ha hecho referencia antes, que era secretario general de Comisiones Obreras, en una comparecencia que tuvo en el año 2016 en el Pacto de Toledo, la cantidad que él estimaba con un estudio, insisto, un estudio serio y concienzudo, era de 519.000 millones de euros. Aún hay más. Hay un grupo de economistas que estiman que estas cantidades que se han gastado indebidamente superan los 800.000 millones de euros. Compañeras y compañeros, yo no sé si son 800.000, si son 500.000 o si son 200.000. Está claro que son muchos miles de millones los que se han gastado con cargo a las cotizaciones sociales sin que esto debiera de ser así. La auditoría que estaba en esta ley, que era una de las conquistas, que podemos haber dicho, hombre, hemos colado la auditoría en la ley. Bueno, pues han pasado 6 meses, han pasado 12 meses y aquí sigue sin estar encargada la supuesta auditoría. Por lo tanto, otra de las cuestiones que tenemos en el presente que reivindicar es: señoras, señores del gobierno, cumplan sus propias leyes, por favor, porque si no las cumplen no les vamos a creer nada. Que igual es lo que tenemos que hacer. Bien. ¿Qué más? Lo siguiente es que para contestar los requerimientos de la Unión Europea con el plan de recuperación, resiliencia, Next Generation, para recibir los 140.000 millones, vale, hay más cosas que hacer, porque la Unión Europea dice: no, ustedes tienen que garantizarme que el sistema suyo de pensiones es viable y que no nos va a costar un duro al resto de los presupuestos generales del Estado. Y entonces el señor Escrivá y su equipo dicen: sí, no se preocupe, que esto lo tenemos controlado. ¿Cómo lo tenemos controlado? De 2 o 3 maneras. La primera ya está utilizada antiguamente, que es aumentar la base del periodo de cálculo para calcular la base de la primera pensión. Esto, como sabéis, una de las reformas a las que ha hecho referencia Marcial también, aumentó esta base de 15 a 25 años. Los estudios más serios dicen que al aumentar esa base, como lógicamente los trabajadores ganamos unos sueldos más altos al finales de nuestras carreras laborales, más que cuando empezamos, si te cogen 25 años resulta que ya te coge una parte de cuando empiezas. Pues esto representó ni más ni menos una reducción en torno al 6% de las pensiones a cobrar de la gente a la que nos aplicaron esos 25 años. A mí no llegó, a mí solo me aplicaron 17,5. Bien. 1. Hay que aumentar el periodo, y ahora hablaban de... Empezó hablándose del 25 a 35.
luego como parecía que no colaba, de 25 a 30, luego como parecía que seguía sin colar, y de bueno, de 25 a 30, pero os doy la posibilidad de que descartéis los dos peores, que a lo mejor habéis estado en el paro o lo que sea, no os preocupéis, eso los quitáis. No sé si todavía no debe de colar porque el acuerdo todavía no lo ha alcanzado. Una, aumento del periodo para la base de cálculo que implica necesariamente reducción de las primeras pensiones a cobrar por los que vienen detrás de nosotros. Dos, destope de las cotizaciones máximas. Como sabéis, las cotizaciones tienen un tope. Tú puedes ser el consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y decir que has ganado 13,6 millones de euros en un año como salario, pero tú a la Seguridad Social no pagas por esa cantidad, pagas por un máximo de 49.137 euros, que es la máxima. Ahora, va a aumentar, ahora lo cuento un poco mejor. Es decir, hay un tope para las cotizaciones. En los países de nuestro entorno, y cuando digo los países de nuestro entorno hablo de Francia, Italia, etcétera, etcétera, existen también topes. El problema es que no están en los 49.000 euros que tenemos en el Estado español, están en 80.000 o más euros. En un estudio serio que hizo un economista que se llama Miquel de la Fuente, estimaba que en el Estado español, simplemente con aumentar la base máxima de cotización de 49.000 a 60.000 euros, se recaudarían 13.600 millones de euros más cada año. Claro, si recaudamos 13.600 millones de euros más cada año, nadie nos puede venir después diciendo no, es que habéis perdido 1 millón de euros porque la Seguridad Social es deficitaria. Oiga, no, resulta que no es deficitaria, simplemente haciendo eso. En la ley, y lo que ha trascendido de la ley, este destope, por eso decía que iba a volver a ello, de las cotizaciones, desgraciadamente, es mucho más limitado. Hablan de ir destopándolas en función de un coeficiente del 1,115% cada año, de tal manera que en el año 2030 me parece, llegábamos, no sé si a un 6% o algo por el estilo, es decir, que llegaríamos a 50.000 euros, ni siquiera a 50.000 euros. Vale. Con esto es evidente que no vamos a conseguir salvar las cuentas, el déficit de la Tesorería General, porque realmente es una aportación minúscula. ¿Cuál es la razón? Hombre, pues muy sencilla. Las cotizaciones sociales son salario diferido. Y los empresarios, la CEO y CEPI me dicen, no quiero ni oír hablar de destopar las cotizaciones máximas, porque significa que a mis muchachos, es decir, a los que están más cerca de la dirección, es decir, a los jefes, que son los que más ganan, tengo que pagarles un montón de cotización social, con lo cual me arruinan mi cartera. Nada de destopar. Y, claro, ¿qué ponen como argumento? Es bueno esto. Dicen, no, porque claro, si destopamos las cotizaciones máximas, también tendremos que destopar las pensiones máximas. Como sabéis, este año con el aumento, la pensión máxima está en 3.018 euros brutos. Hablo de memoria, puedo equivocarme, euro arriba, euro abajo. Claro, dice, si destopamos las cotizaciones, pues habrá que destopar las pensiones. Se olvidan de una de las características del sistema público de pensiones, que es un sistema redistributivo. Y esto tiene que ver con lo que hablaba antes de la pensión mínima. Parte de la solidaridad de los trabajadores, y si parte de la solidaridad de los trabajadores se trata de que los que más ganan apoyen en cierta medida a los que menos ganan. No es quitarle el carácter contributivo como pretenden algunos, no. Si tú has cotizado por más, es lógico que cobres por más. Ahora, ¿cuánto más? Hombre, pues con un límite, porque insisto, si tú eres el consejero delegado del BBVA y ganas 13,6 millones al año, oiga, no me tome el pelo, porque no va a pasarlo mal, me parece que va a llegar a fin de mes holgadamente, ¿no? Vale. Bien, este es 2. El punto 3, que es de esta segunda parte que siguen negociando, hablan de crear una agencia estatal de la seguridad social. Esto de la agencia estatal de la seguridad social, nadie sabe muy bien por qué tienen tanto interés en hacerlo, porque la seguridad social ya tiene una estructura propia que funciona. Hay algo que es muy importante y que a lo mejor es por ahí por donde van los tiros, algo muy importante y de lo que se habla muy poco, es que el sistema de gestión de la seguridad social tiene un sistema de control, con participación de los trabajadores. Sí, compañeras y compañeros, hay una comisión tripartita formada por la COE, el gobierno, comisiones obreras y UGT actualmente, que tienen capacidad de control de las cuentas de la seguridad social. Y no se le puede negar.
A cualquier empresario le va mañana cualquiera de estos sindicatos y dice, enséñeme usted lo que está cotizando por sus trabajadores y las nóminas. Y el empresario tiene obligación de hacerlo, porque tiene esa capacidad de control. Claro, ahora puede que alguien me diga, bueno, si tiene esa capacidad de control, ¿por qué es que ahora dicen que quieren hacer una auditoría? Bien, yo esto siento mucho no poder contestar esa pregunta porque no soy un miembro de la dirección de estos sindicatos, no sé por qué. Por mí que hagan auditoría y por mí que sigan y que los trabajadores sigan teniendo presencia en estos organismos de control son dos cosas que me parecen excelentes. Bien, entonces esto de la Agencia Estatal de la Seguridad Social ¿puede tener algo que ver con esto? Puede tener algo que ver con esto. Si en esta agencia expulsan a las organizaciones de los trabajadores, ya han conseguido dar un paso adelante. Ahí sí que puede haber más opacidad en estas cuentas. No sé. Ahí lo dejo porque no sé más. Bueno, la siguiente cuestión es una cuestión que también tiene mucho que ver con lo que he venido hablando. Porque es que se supone que también esta segunda parte, igual de una vez, afrontan un tema que siempre dicen que van a afrontar pero que nunca lo hacen, que es la pensión mínima de los 1.080 o los 1.200, no sé, pero a ver si lo afrontan. Y dicen, bueno, vamos a establecer una pensión mínima que sea un poco menos indecente de la actual. Hay que tener en cuenta que desde el año 2018, que con el acuerdo Rajoy-PNV se incrementó las pensiones mínimas un 3%, mientras que las pensiones se incrementaron un 1,6%, fue la única vez que hubo una mejora relativa de la pensión mínima en relación con la pensión media. Bueno, pues ya está bien y deberían de afrontarlo. Vale. Esto digo que es la segunda pata y he dejado para el final la que es la pata intermedia, que es la Ley 12 de 2022. La Ley 12 de 2022 es la famosa ley de los planes de empleo públicos. Los planes de empleo públicos son los planes de pensiones de los que todo el mundo ha oído hablar, es decir, que los trabajadores ponen una parte de su salario, la que estiman conveniente, de sus ahorros, en unos planes y van engrosando ahí un fondo que se supone que luego cuando se jubilan les van a dar el capital que han invertido más unos beneficios porque son todos unos habilidosos financieros y van a ganar. Bueno, la realidad es bastante más triste que esto porque en este momento más del 60% de los fondos de pensiones son deficitarios, es decir, que la gente si va a rescatarlos resulta que va a obtener menos dinero del que ha puesto. Por lo tanto, lo de la rentabilidad vamos a dejarlo al lado. Pero no solo es esto. ¿De qué se trata cuando hablan de planes de pensiones de empleo? ¿De qué se trata? Hay que preguntarse por qué tienen tanto interés. Pues dicen, no, es un complemento para la pensión. Como a ti te va a quedar una pensión un poco reducida, con esto vas a complementarla y ya vas a vivir bien. Y claro, la primera pregunta que a uno se le ocurre dice, oiga, ¿y por qué no cotizamos más? Y porque la seguridad social está controlada, no hay beneficio privado por el medio, mejor poner el dinero en esto que es más seguro y está más controlado, ¿no? Que no esto otro que depende de la bolsa de Londres o de la bolsa de Nueva York, que igual me arruino, ¿no? No sé. Pero estos planes han contado con el apoyo también de comisiones obreras y UGT, apoyo entusiasta. Porque nada más aprobarse la ley, aprobaron un convenio sectorial, y no cualquiera, el convenio sectorial de la construcción. Y en ese convenio sectorial, una parte del incremento salarial iba a un fondo, a un plan de pensiones de empresa. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Yo creo que mucho. En esta ley, la ley que fue de junio de 2022, hubo una enmienda a la totalidad que presentó el bloque nacionalista galego, en el que decía una cosa, dice, el mecanismo es el siguiente, decimos que las pensiones son deficitarias, reducimos sus cuantías, ponemos más difícil su acceso, la gente empieza a preocuparse, y entonces vienen ustedes y dicen, no, tenemos aquí el remedio, plan de pensiones. Y pues no, señoras y señores, esta no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un sistema público de pensiones justo, digno y equitativo. Y esto no tiene nada que ver. Vale, como ya me estoy enrollando mucho, voy a terminar con lo último de lo último, o casi. Bueno, o casi. Sí. He dejado sin mencionar otro aspecto de la ley 21, de la ley de diciembre del año 21. He hablado antes del factor de sostenibilidad que habíamos conseguido que lo quitaran. ¿Y por qué lo sustituyeron? Lo sustituyeron por una cosa que se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, para entenderlo, para que sea más corto.
El MEI, a diferencia del otro mecanismo, no tiene que ver con el gasto, es decir, no tiene que ver con lo que nos van a pagar, tiene que ver con el ingreso. Dicen que desde aquí hasta el año 2032, me parece que es, los empresarios y los trabajadores vamos a aumentar nuestras cotizaciones sociales. Los trabajadores el 0,1%, es decir, para un trabajador 1000 eurista significa 1 euro al mes, y los empresarios el 0,5%, que para ese mismo trabajador 1000 eurista significa 5 euros al mes. Es decir, no creo que ni el trabajador ni el empresario se vaya a arruinar. Pero con esto van a dotar un fondo, el famoso fondo que teníamos antes y que Rajoy se lo eliminó en un par de años, para hacer frente a las jubilaciones de lo que llaman el baby boom, es decir, de los nacidos entre el año 55 y el 75, algo así, que se empiezan a jubilar. Vale. Aquí también tiene algo que ver la Unión Europea, porque la Unión Europea le ha dicho al ministro Escrivá, dice, oiga, con los cálculos que usted hace con este 0,6% hasta el año 2032, que va a aumentar las cotizaciones, va a generar una miseria de dinero. Con esta miseria de dinero, cuando se jubilen esto no va a llegar para pagarle. Tiene usted que ampliarlo. Bueno, supongo que será otro de los aspectos que están discutiendo en esta segunda parte de la reforma de las pensiones. Vale. Por mi parte, solo añadiré un par de cosas. Cuando hablamos de los gastos impropios, a los que hice referencia hablando de la auditoría, decimos que el gobierno tiene que hacer aportaciones a la Tesorería General y a la Caja por aquellas cosas que le corresponde pagar al gobierno y no a los trabajadores directamente. Vale. Esto parece bastante evidente. Pero hay, como siempre, algún problemilla. Y es que desde hace no menos de 5 años, el gobierno no está haciendo aportaciones a la caja de la Tesorería General, está haciendo préstamos. Vale, ¿y esto? Bueno, pues esto en primer lugar es ilegal, porque la Ley General de la Seguridad Social que está en vigor, que es del año 2015, establece que cuando haya déficits coyunturales de caja en la Tesorería General, el gobierno tiene que hacer aportaciones para complementar los ingresos de la Tesorería General. Aportaciones para complementar los ingresos. Sin embargo, están haciendo préstamos. ¿Y cuál es la primera consecuencia, o la única hasta ahora que yo conozca de estos préstamos? Que como la Seguridad Social resulta que no tiene dinero para devolver esas cantidades que le han dado, lo que hace es ceder inmuebles de su propio patrimonio. No olvidemos que el Hospital de Cruces está construido con las cotizaciones sociales de los trabajadores, ¿eh? No lo olvidemos. Y el ambulatorio de nuestro pueblo también. Y ahora resulta que como el gobierno nos hace préstamos y no lo podemos devolver, entonces va y se lo queda y lo entrega a las autonomías o a quien quiera. No, tenemos que seguir oponiéndonos como hemos hecho siempre a estas maniobras de trileros. Vale. Vamos a decir algo positivo, ¿no? Bueno, no tengo datos concretos de las movilizaciones en Francia del martes. Tengo datos concretos de la anterior. Más de 2,5 millones de trabajadores en huelga en manifestación en defensa de su sistema público de pensiones. Y esto tiene mucha importancia para nosotros, aunque lo veamos ahí al otro lado de los Pirineos. En primer lugar, porque nuestro propio sistema público de pensiones está basado en un 90% o más en el sistema francés, que no es el único sistema que existe de pensiones, hay otro, que es un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que ocurre en las pensiones en Francia, de una manera o de otra, acaba afectándonos a nosotros. Esto sin duda es importante. Claro, cuando hablamos de lo que ocurre en Francia y de por qué se han movilizado toda esta gente, nos llama un poco la atención y dice, hombre, porque quieren atrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Y dice, joder, ¿quién pillara? Si nosotros nos jubilamos a los 67. Bueno, quien pillara, no, es una pérdida 2 años más de trabajo, ¿no? Y lo que es tal vez peor todavía, en Francia, para cobrar el 100% de lo que te corresponda de la base reguladora, necesitas tener 42 años cotizados, a diferencia de que aquí tenemos 37, ¿no? Y ahora quieren añadir, ponerlo en 43. Claro,
Tú dices, 43 años, si te pones a trabajar, si has estudiado algo, no sé qué, te pones a trabajar a los 25 subo 43, resulta que estoy en 68 años y quiero cobrar el 100% de la pensión. Es decir, tiene su enjundia como todo. Yo insisto, no sé lo que ha pasado el martes, sí sé que ha habido una movilización también multitudinaria. El movimiento de pensionistas del Estado español y el movimiento de pensionistas de Euskal Herria hemos mandado delegaciones para solidarizarnos con las compañeras y con los compañeros franceses, y seguiremos atentamente estas movilizaciones porque, insisto, de esas movilizaciones también van a depender el futuro de nuestras pensiones. Y para terminar, y ahora sí de verdad, deciros que iba a venir un compañero de la Nagusia en Etxea de Romo, porque tienen convocada una manifestación el próximo domingo, día 12, a la 1 del mediodía, en defensa de su Nagusia en Etxea de Romo. Ya sabéis, no sé si lo sabéis, muchos sí, porque ya lo he dicho más veces, que es un local precioso que tenían en Romo, con jardín, etcétera, etcétera, que el Ayuntamiento de Lecho y la Diputación Foral de Vizcaya se han empeñado en derribar sin darles una solución mínimamente equivalente a lo que tenían. Por lo tanto, yo en su nombre os llamo desde aquí al que pueda, vaya a Romo el domingo día 12 a la 1 del mediodía a esta manifestación. Y por mi parte quedo abierto a las cosas que tengáis que decir, a las preguntas que tengáis que hacer, y solamente una vez más decir: ¡pensionista! ¡Ahora!